La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Bueno, buenos días a todos nuestros seguidores, quienes cada martes de 11 a 12 de la mañana nos escuchan por la Radio del Sur. Hoy otra entrega de el programa Bolívar Nuestro, que es una coproducción entre el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Radio del Sur. Recordamos las redes sociales del Centro de Estudios Simón Bolívar por Instagram, @centro_S Bolívar, por X, centro_S Bolívar, y también nuestra página web cesimonbolivar.com.be. Por la Radio del Sur también pueden escucharnos por la página web laradiodelsur.com.be y por Instagram, la Radio del Sur. Aprovechamos también para saludar al equipo que hace posible este espacio, en las gerencias generales de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia del programa, Tamar Sánchez, y nuestro operador, Wilfredo Rojas. Por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general, Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción, Luxmar Aular, y quien les habla, Rosana Álvarez, que hoy vuelve a compartir el espacio con nuestro querido Alejandro López. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por esta bienvenida, querida Rosana. Saludos a todos quienes nos escuchan por la Radio del Sur, aquí en nuestro programa Bolívar Nuestro. Es para mí muy importante, muy gratificante estar de vuelta en este programa que vamos a dedicar a Flora Tristán, ¿cierto? Así es, Alejandro. Hoy vamos a conversar sobre Flora Tristán. Recientemente, el viernes pasado, estuvimos en una actividad en la Plaza Omar Cayán, allí frente al Archivo General de la Nación, en una actividad organizada por el Centro de Estudios Simón Bolívar, justamente para conmemorar 223 años del nacimiento de Flora Tristán. Y bueno, como sabemos, Flora es una importante promotora del pensamiento socialista, del pensamiento feminista, y bueno, como siempre, nosotros dedicamos un día o una semana a conmemorar ese legado maravilloso que dejó en varias obras escritas. Rosana, tú que tienes, digamos, contacto, avance y has conocido parte de la obra de Flora, yo quisiera sobre todo preguntarte algunos aspectos, ¿no? Para aprovechar con estas preguntas y darle información a quienes nos escuchan. ¿Flora es hija del libertador Simón Bolívar? Mira, qué pregunta tan candente, chico. Pero comenzamos con todo. Extrañaba. Sí. te extrañaba. Bueno, fíjate, Alejandro. Justamente el Centro de Estudios Simón Bolívar recientemente, hace un año, 2 años, Marian, corrígeme, Marian, que es nuestra coordinadora editorial. ¿Hace cuánto publicamos? Un año. Hace un año publicamos una investigación realizada por el profesor Balmore Carrero, en donde planteaba justamente esta posibilidad. Esto sigue siendo una teoría. Una hipótesis. Una hipótesis, exactamente, no está comprobado, pero bueno, hay algunos datos, por ejemplo, el tiempo que estuvo Bolívar en su primer viaje. Porque la mamá de Flora es francesa. Además, es francesa. Y coincidió con el viaje de Bolívar a Francia. Y además se reunían en casa de la familia. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Principios del siglo XIX. Disculpa, yo voy a corregir. El libro del profesor Balmore tiene 4 años de publicado. Imagínate. Pero, digamos, nuestra más reciente publicación, donde tú participas, sobre Flora Tristán, es del año pasado, del 2024. Ok. O sea, el centro tiene rato publicando material y justamente... Tiene un folleto llamado Feminista y Socialista. Flora Tristán, hecho por Rosana Álvarez. Bueno, son varios los autores aquí. Está, de hecho, el profe Balmore, el profe Néstor. Correcto. Néstor Rivero. Ellos dos, sí, Néstor Rivero. Ellos dos sí apuntan a dar algunas claves de la relación que pudo haber tenido Flora con Bolívar. Se puede descargar en la página web del centro, simonbolivar.com.be, así es. Es parte de la colección. Mira, pero mucho rodeo. Breve. ¿Es hija o no es hija del libertador? Bueno, no sé. Yo no tengo todavía esa respuesta. ¿Cuáles son los elementos que nos acercan a afirmarlo y cuáles son los elementos que no? Ya va, espera. La ciencia ha avanzado demasiado. Y justamente el folleto que publicamos el año pasado
se da en el contexto en el que el presidente Nicolás Maduro le da la instrucción a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de hacer las pruebas científicas necesarias para comprobar esta hipótesis. Ahora, sobre qué se sustenta la hipótesis, ya lo decías tú, sobre ciertos encuentros, fechas. Una cronología compartida, ¿no? Sí, que es una revisión de los documentos del Libertador y otras cosas. Sí, sí. De hecho, ella luego, en 1838, publica una carta muy interesante, en donde además a mí particularmente me gusta porque describe un poco el carácter de Bolívar, ¿no? Que para ese momento no era el libertador, no era el Bolívar prócer, no era el que conocemos, sino que es el Bolívar impetuoso que se consigue con su maestro Simón Rodríguez por allá en París. Y bueno, yo hoy quiero dedicar este programa, sí, a Flora, pero quiero hacerla hablar a ella directamente. Entonces voy a empezar, antes de irnos a nuestro corte musical, citando una comida que la familia paterna de Flora ofrece. Y Bolívar, bueno, se encuentra en ese momento, el tema de Napoleón está a punto de coronarse, estamos hablando del año 1804, 5, 6 más o menos, y bueno, se da esta comida suntuosa allí en la casa de los Tristán, y Flora, muchos años después, publica esta carta, ¿no? Dice, bueno, ella explica primero que primero lo describe, dice, esa educación varonil de Bolívar, la elevación de su pensamiento, su entusiasmo, la independencia de su disposición, todo concurría para hacerlo antipático en esta época de transición. Estamos hablando en esa presencia de Bonaparte y en ese proceso de extensión del imperio, ¿no? Olvidando en medio de los vapores del vino de Champaña, que era un extranjero, y que reunía en su mesa a titulares de las altas funciones. O sea, el tipo es un venezolano que está en una mesa de franceses y bueno, de repente entra en un apasionamiento, ¿no? Y dice, Bolívar se dejó llevar por su indignación contra el ídolo que se incesaba. Su ardor no previó ningún peligro y la conversación, saliendo bien pronto de los límites de la decencia, se convierte en una disputa tumultuosa. Todo el mundo hablaba a la vez, pero sobre este ruido confuso las palabras se elevaban. Sobre este ruido confuso de palabras se elevaba la voz sonora de Bolívar, que acusaba a Bonaparte de haber traicionado la causa de la libertad al aspirar una tiranía. Entonces, bueno, parece que en ese almuerzo, en esa cena, mejor dicho, porque era una comida ya nocturna, Bolívar se apasiona y sin cuidar que estaba frente a altos funcionarios de la élite francesa, se lanza un discurso súper incendiario y pocos días después escribe otra carta de disculpas y a mí particularmente me causó gracia porque Bolívar dice, esta carta se la dirige a Mariano Tristán y Moscoso, que es el papá de... Mariano Tristán Moscoso es peruano, ¿cierto? Es correcto, sí. Es peruano de ascendencia española, okay. Es el padre de Flora y tuvo participación en el proceso también de independentista del Perú, es correcto. Entonces Bolívar le escribe, quizá me equivoco al hablar con tanta vehemencia, le está pidiendo disculpas también, pero cuando me entrego a la discusión, mi espíritu hace abstracción de las personas, o sea, no ve gente. Se ciega. Eso es correcto, se ciega. Que los interlocutores tengan los cabellos blancos o los bigotes negros, lleven espada o tonsura, no veo sino pensamientos personificados y disputo sin tomar en cuenta la posición social de ninguno de ellos. Estoy muy lejos de tener la sangre fría de Simón Rodríguez o la de usted, coronel. Yo no puedo siempre contenerme por los demás y además tendría la necesidad yo de hacerlo. No soy un político obligado a empeñar el debate en una asamblea deliberante. No mando un ejército y no estoy obligado a inspirar confianza en los soldados. Todavía no. Todavía no, exactamente, todavía no. Pero aquí él un poco explica, bueno, y además se deja entrever, gracias a este documento que publica Flora en 1838 en una revista llamada Le Voleur, no sé, no hablo francés, pero más o menos así se pronuncia, Le Voleur. La publica en París el 31 de julio de 1838, publica esa carta en donde además nos da una imagen de ese carácter impetuoso, de esa pasión, exactamente, que es ya... característica del Bolívar que conocemos. Que eso además. Es correcto, exactamente. Ya ese es un Bolívar que poco a poco se va a ir forjando su personalidad hasta dejar pues bien florecido esta característica muy natural.
Flora, muy bien. Flora, florecido, floreceremos. Sí, Te extrañamos, Alejandro. Sí, vale, qué chévere Yo también tenerte las de nuevo extrañaba aquí. mucho, en realidad. No, bueno, y saludos a Ima también, que Ima no pudo estar hoy con nosotros. Y Mazuma porque, Caruarupay, nuestra compañera, colega, Así que ha es. estado acá también con Rosana y con Marian al frente de Bolívar Nuestro. Yo quisiera acotar cositas antes de irnos a nuestro primer corte musical. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Sí. Estamos hablando de un momento de transición, de un momento de crisis profunda de las colonias españolas en América. Estamos hablando también de una transición que vive Francia, de ser la Francia revolucionaria, que combatió reyes, que acabó con el absolutismo, a la Francia imperial, donde Napoleón se corona a sí mismo. Esa es la contradicción en la que está Bolívar, esa es la molestia que tiene Esa es la Bolívar. indignación. Como este hombre Exacto. que era paladín de la República, ahora se corona ahora- como un emperador, ajá. claro, sí, sí. entonces, sí, se autoproclama. Eso como contexto, y bueno, presento yo el corte. Of course. Sí, Ok. otra vez. Vamos a nuestro primer corte musical del programa de hoy, que dedicamos a Flora Tristán, feminista y socialista, con otra feminista, no sé si socialista, pero Anita Tijoux. Su tema musical se llama Antipatriarca. O no, perdón. Sí, antipatriarca. antipatriarca. Antipatriarca, muy bien, muy bien. Va en el sentido entonces feminista de la cosa. No sé si es socialista, pero ya cumple uno de los criterios. Vamos con Anita Tijoux, antipatriarca, y ya regresamos. Anita. Es Anita, ¿no? Bueno, Ana. Y ya regresamos con Bolívar Nuestro, este programa 110, el regreso. De Alejandro López. Está bueno. Gracias a todas y todos por su atención. Ya regresamos con Bolívar Nuestro, dedicado a Flora Tristán, feminista y socialista. Estamos de regreso con Bolívar Nuestro, hoy nuestro programa 111, dedicado a Flora Tristán, feminista y socialista. En la primera parte del programa estuvimos hablando un poco de esas impresiones que tenía Flora sobre Bolívar, de ese momento en que Bolívar estuvo en París, principios del siglo XIX, la coronación de Napoleón Bonaparte, la decepción profunda que siente Bolívar con esto, y una impresión sobre la personalidad de Bolívar, una impresión sobre ese temperamento, la volatilidad. Se puede decir, la vehemencia. En un pasión. Bolívar antes de ser Bolívar, antes de En ser un el Bolívar libertador. antes de ser libertador, Rosana, exactamente. para quienes nos escuchan, un poco sobre los aspectos biográficos amplios Sí, de Flora. sí. En qué año nace, cómo es su contexto, qué nos puedes decir al respecto. Sí, mira, chicos, Flora Tristán nace aparentemente un 7 de abril de 1803. O al menos ese fue el día en que fue presentada y bautizada. Recordemos que en esa época tú podías nacer un día y te podían presentar 2 o 3 meses después, ¿no? Entonces, bueno, quedó registrado el 7 de abril de 1803 como el día en que fue presentada En Francia. En Francia, es correcto, por Flora Celestine Thérèse Henriette Tristán Moscoso, que ese es el nombre completo de su madre, quien además era también hija de un militar aristócrata peruano de ascendencia española, y su padre, Mariano Tristán y Moscoso, que era un militar quien además tuvo, como lo decíamos en la sección pasada, un importante y destacado papel en la independencia, en el proceso independentista peruano, ¿no? Flora durante su infancia residió fundamentalmente en París, tuvo una vida cómoda porque era hija de un aristócrata peruano, y hasta visitas de un joven importante mantuano caraqueño recibió, como ya lo comentamos en el segmento pasado. Simón de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco fue uno de los invitados a esta casa donde residía Flora, su mamá y su padre, ¿no? Finalmente, Flora conserva de estos primeros años una serie de cartas que intercambiaron su madre y Bolívar, lo cual se considera una de las pruebas documentales que Indicios. pudieran exactamente indicar algún tipo de acercamiento que diera como resultado aparentemente ese parentesco de consanguinidad con Flora, ¿no? En 1808 su padre muere y Flora, queda junto con su madre en una condición bastante penosa. Ya en 1818, cuando Flora tiene una edad más o menos Adolescente, entrada ¿no? en la adolescencia, exactamente, Flora comienza a buscar trabajo y su primer empleo va a ser en una litografía
como colorista, ¿no? Tenía justamente 17 años. Y allí va a dar sus primeros pasos dentro de la clase obrera. Ahí mismo va a conocer a quien posteriormente se va a convertir en su esposo y en su futuro tormento. Tormento porque efectivamente Flora, como muchísimas mujeres en la época y en la actualidad, fue víctima de un matrimonio bastante infeliz, ¿no? De ese matrimonio, Flora... Bueno, más que infeliz, violento. Sí, bueno, claro, bastante violento, que bueno, que la lleva justamente a separarse de ese hombre, ¿no? De ese matrimonio nace una hija, cuyo nombre es Alina, quien años más tarde va a ser la madre de un personaje importante para la pintura europea, Paul Gauguin. Pero bueno, no hablaremos de este personaje aquí, ¿no? Para 1834 ya Flora se separa de su esposo y bueno, comienza entonces una nueva etapa para su vida, ¿no? Ya ahí comienza Flora a buscar las posibilidades de mejorar su situación personal económica, viajando a Arequipa, que es la ciudad en Perú originaria de su padre, exactamente, y buscando sus orígenes y tratando de ser reconocida por la familia de su padre, porque lamentablemente su padre no se casó con su madre, dándole a ella una condición de hija ilegítima. Cuando llega a ese Perú del siglo XIX, de la época del 30 del siglo XIX, pues se consigue con una sociedad profundamente conservadora, que la rechaza, no la puede reconocer, y su tío Pío Tristán le dice de una manera muy honesta: mira, no te puedo reconocer porque eso va en contra de los valores y del honor de la familia. Entonces, de ese primer viaje que Flora hace a América, además de tender un puente entre esos dos mundos, entre la Europa que estaba en proceso ya de iniciar su primera revolución industrial, que ya estaba en esa formación de los estados nacionales, Flora luego se dirige a América, que también está en un proceso de nacimiento de las repúblicas, y conoce pues esas dos realidades. De ese primer viaje a Perú nace una de sus primeras publicaciones. Una observación aguda hace ella, ¿no? De sus contextos. Sí, bastante, de sus contextos, y además tiene como esa sensibilidad para identificar, vamos a decir, los males o las angustias humanas, no solamente elementos de tipo político, religioso o social, sino también se mete en la intimidad de la familia peruana, en este caso, y esas reflexiones de la intimidad de la familia peruana las vamos a ver en Peregrinaciones de una paria, que consigue su primera publicación en 1838. Bueno, pero que en Perú no fue bien acogida. Sí, no, de hecho, fue quemado ese libro. Sí, el libro fue quemado. Porque Flora era una visión negativa de los peruanos. Bastante. Bueno, crítica, sí. No era una visión negativa, era una visión crítica de ese modelo de sociedad. Sí, ciertamente. De hecho, Flora no es que habla mal. De hecho, tiene allí algunas observaciones muy interesantes de cómo le recibieron, por ejemplo, en un convento, un montón de monjitas peruanas, todas contentas porque ella era una francesita rosada, y las monjas se fascinaron con ella y la trataban como una muñequita y tal, y tiene como unas historias bien graciosas, ¿no? Pero también hace una crítica, fíjate, y aquí yo la tengo, justamente, lo podemos citar para que quienes nos escuchan de la propia voz de Flora lo vean, ¿no? Y ella dice: después de haberlo comprobado, en el Perú la clase alta está profundamente corrompida y que su egoísmo la lleva, para satisfacer su afán de lucro, su amor al poder y a sus otras pasiones, a las tentativas más antisociales. He dicho también que el embrutecimiento del pueblo es extremo en todas las razas que lo componen. Es como decía Marianne, es una crítica a la élite y su trato a las mayorías, ¿no? Esas dos situaciones se han enfrentado siempre una a otra en todos los países. El embrutecimiento de un pueblo hace nacer la inmoralidad en las clases altas, y esta inmoralidad se propaga y llega, con toda la potencia adquirida durante su carrera, en los últimos peldaños de la jerarquía social. Es decir, corrompes arriba y terminas de corromper exactamente hacia abajo. Cuando la totalidad de los individuos sepa leer y escribir, cuando los periódicos penetren hasta la choza del indio, entonces, encontrando en el pueblo jueces cuya censura habréis de temer y cuyos sufragios debéis buscar, adquiriréis las virtudes que os faltan. Bolivarianísimo. Eso es correcto, súper bolivarianísimo. Por eso también creo que es Néstor Rivero Pérez y el mismo profesor Balmore proponen la posibilidad pues de esa
de esa naturaleza bolivariana en el pensamiento de Flora, porque efectivamente hay muchas coincidencias en visión de mundo y en la necesidad, por ejemplo, de la educación, en la necesidad, por ejemplo, de la igualdad. Son valores que están ya insertos en el pensamiento. Y no podemos descartar que Flora haya leído por lo menos el discurso de Angostura, que se publicó y se conoció en varios idiomas. Eso es correcto. Y que era el contenido de las ideas sociales de Bolívar. Parte de sus ideas están planteadas en ese gran programa político ideológico que es el discurso de Angostura. Antes de irnos al corte de esto que comentaba Rosana, también ella tiene como anécdotas de su relación propia, bueno, como hija ilegítima, ¿verdad? Con sus pares de la familia. Entonces, bueno, describe cómo es cada una de las familias, hace una revisión crítica del modelo, pero se consigue con una prima que es una divinura, Rosana. Oye, cuéntanos, sí, ¿verdad? Esa historia es de Una prima peruana. A mí se me había olvidado ese personaje que es súper coqueta, que es lo que está como pendiente de ser así ella la más bella. Ser libre. Sí, es verdad. Yo no tengo, concha, lamentablemente no me traje eso extracto. Pero es verdad, porque Flora se da cuenta, ¿no? De cómo las mujeres se debaten entre ese tema de ser bella o ser beligerante, o sea, los distintos roles que a las mujeres en ese momento. O sea, un planteamiento que viene desde hace tiempo. Ser elegible, ¿cierto? O ser elegible. Cierto. Elegible. Entonces, por el macho. Por el macho. Para la casamentera, pues. Sí, claro. Haciendo lo más... Esa era su crítica, aun y cuando ese personaje particularmente es divino, porque era una tipa muy, muy libre. Sí. Era una descripción de cómo las mujeres en esa época tenían que hacerse elegibles bajo cualquier, digamos, pretexto, pues, o bella, o coqueta, claro, o inteligente, o talentosa, o sumisa. O muy sumisa, todas eran muy sumisas. Es que el objetivo ese era, como tú dices, la casamentera. Pues. Mire, pero nosotros nos tenemos que ir al corte de este programa. Okay. Vamos a un corte no musical, ¿cierto? No. El corte del programa para qué rápido retornar. Fue esto. Sí. Pero queda otro más, ¿no? Claro. Otro. Muy bien, sí. Muy bien. Entonces, ahora es que nos queda para hablar de Flora. Ahora es que nos queda para florecer. Vamos al corte y regresamos con más de Flora Tristán, precursora del socialismo y el feminismo. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. De vuelta con ustedes, Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Estamos de regreso con Bolívar nuestro programa 111, hoy dedicado a Flora Tristán, feminista y socialista. Hablamos de Flora, sus impresiones sobre Bolívar en la primera sección del programa, otros aspectos de su vida, de su biografía en la segunda sección. Ahora, Rosana, quisiera preguntarte las ideas de Flora, ¿qué planteaba con esas observaciones, sus viajes, su historia personal, que es una historia de rechazo, de búsqueda, de aceptación hasta cierto punto, pero también de trabajo y de sensibilidad y conciencia? ¿Qué planteamientos nos hace Flora en ese momento de transición? Tú comentabas en la actividad del viernes pasado que Flora nace y crece en un contexto donde está en boga la primera revolución industrial, la mecanización de la producción, y el origen del proletariado, del asalariado oprimido, y el origen de esa idea que mencionabas también del progreso, el progreso sobre la desigualdad, pudiéramos decirlo. ¿Qué nos dice Flora en sus ideas centrales, Rosana? Sí, bueno, Flora tiene como unos temas muy recurrentes en sus textos, ¿no? En este folleto que el Centro de Estudios Simón Bolívar dedicó a Flora, trabajamos sobre 3 textos específicos: el de Las peregrinaciones de una paria, de 1838, Paseo por Londres, de 1840, y de 1843, La Unión Obrera, ¿no? En esos 3 textos uno puede conseguir temas como, bueno, la vida en los conventos, por ejemplo, que la recogió en Perú. Cómo vive el convento, que es un espacio, por supuesto, femenino, ¿no? De mujeres. Y además, un espacio pero privilegiado, ¿no? Al mismo tiempo, de alguna manera. ¿O de opresión? ¿Cómo lo pudiéramos decir? Sí, no. Fundamentalmente un espacio que acoge a mujeres que pueden estar en situación de vulnerabilidad y que acoge a mujeres también cuyo destino ha sido, si no el matrimonio, el convento.
¿no? El convento es un espacio en donde se reúnen las mujeres, en donde se dan ciertos elementos de sororidad, pero también hay elementos de opresión importantes, pues. Flora recoge allí un espacio, digamos, hay un término que es de donde viene el término ginecología, el gineceo, que es donde se reúnen las mujeres a hacer cosas de mujeres, ¿no? En la Grecia antigua era como que tejer, contar cuentos, comunicarse entre ellas mismas sus angustias, sus vivencias, etcétera, apartadas de un espacio masculino, ¿no? En este caso, el convento para Flora es un espacio en donde entra en contacto con un espacio eminentemente femenino, en donde además se recogen niñas en situación de vulnerabilidad, en donde se generan relaciones alrededor de temas eminentemente femeninos, y ella describe allí cómo ocurre eso, cómo la trataron a ella en ese espacio, que además fue un espacio donde ella tuvo que residenciarse porque la familia de su padre no la acogió tampoco. Entonces, bueno, le queda como opción para vivir durante algunos meses el convento. Entonces retrata allí un poco la vida del convento. Otro tema femenino, la prostitución. Este tema lo vamos a ver presente sobre todo en El viaje por Londres, que publica en 1840, y como tú bien decías, Alejandro, ese proceso de industrialización, ese proceso de sustitución del hombre por la máquina, ese proceso de opresión del trabajo en nombre del progreso, ella le llama incluso la ciudad monstruo a la Londres del momento, porque es una ciudad que devora a sus hombres y que aplasta, ¿no? En nombre de erigir esa gran ciudad que se convierte en Londres y que hoy todavía es, ¿no? Y tú señalabas en la actividad del viernes que ella ve como cierto progreso en los distintos momentos que visita Londres, en distintos tiempos, ¿no? Sí, ella dice, fíjate que ella no ve progreso, sino que ve unas transformaciones, ve una Londres que está constantemente en inquietud. Va en 1826 y dice, bueno, estaba más o menos tranquila la cosa. Vuelve en 1828 y dice que siente a Londres muy, muy tensionada, muy inquieta. Va en 1836 nuevamente y la consigue ya bastante movida por todo este tema de la industrialización. La consigue en ese estado de ciudad monstruo, ¿no? Consigue además unos altísimos niveles de prostitución, unos altísimos niveles de alcoholismo. Delincuencia, ¿no? Delincuencia, exactamente. Una delincuencia que ni siquiera las mismas fuerzas policiales pueden contener, una Londres muy hostil y una Londres absolutamente, pues, al punto de la desesperación, por Vamos a decirlo decir que Flora su experiencia tiene que ver con los inicios del capitalismo, con esos primeros efectos de una sociedad que vive el capitalismo. Oye, sí, absolutamente, absolutísimamente. Y de hecho, esa idea de Flora es una idea que está en el ambiente. No es casualidad que después de su publicación en 1843 de la Unión Obrera, 5 años después Carlos Marx publica El Capital. ¿Carlos Marx hizo alguna referencia a ella? Sí, en la introducción del Capital, en la introducción del Manifiesto Comunista, hay una observación de Engels y de Marx, en donde hablan efectivamente, la mencionan como una pensadora, como alguien que aportó pues al pensamiento, pero es una mención como muy puntual. Sí, porque ahí la diferencia es que a Flora siempre la vincularon con el socialismo utópico. El socialismo utópico, a diferencia del materialismo histórico, digamos, de esa ideología que ve en las condiciones económicas la razón de ser de las condiciones sociales, Flora era una mujer que practicaba además una suerte, algunos le llaman un misticismo o un cristianismo primitivo. Flora no era una mujer que solamente se concentraba en las causas materiales o económicas, y ahí es donde yo me engancho con Flora. Entendía que el ser humano estaba constituido por elementos que van mucho más allá de la materia. El alma, la necesidad humana del amor, de la solidaridad. Fíjate que ella propone en Unión Obrera una especie de espacios en donde los adultos mayores puedan ser cuidados después de haber dado toda su vida a la fábrica, por ejemplo, en donde las madres trabajadoras puedan dejar a sus hijos mientras están trabajando, en donde aquellos que están enfermos puedan ser recibidos y cuidados. Es decir, entiende que el cuidado es fundamental para la subsistencia del ser humano. De hecho dice, disculpa aquí y termino la idea, ella llega a afirmar que le sorprende que los seres humanos se organicen mejor en torno a la guerra que en torno al cuidado propio.
al cuidado mutuo. Ahí está la visión de la mujer. Absolutamente. Completamente. Absolutamente, porque justamente entre esos temas está la maternidad, la miseria de la familia obrera, que en medio de esa máquina del progreso, mientras estás produciendo una cantidad en serie de, qué sé yo, carros, motores, lo que sea, bienes. Exactamente, bienes, estás además aplastando al ser humano en lo físico, pero también en lo personal. Fíjate, ella hace unas descripciones desgarradoras de cómo el obrero no te mira a los ojos, de cómo camina encorvado, de cómo tiene un tono de voz que no, o sea, que prácticamente ni se le escucha. Efectos de la deshumanización del capital que provoca el capital. Absolutamente, del trabajo. Esta escena me recuerda mucho... La explotación. Me recuerda mucho la escena de la película de Chaplin. ¿Cómo es que se llama esto? Donde están los hombres... bueno, no importa. Moderno. El mundo moderno, sí. El mundo moderno. El mundo moderno. Algo así. No es mundo, pero sí es algo moderno. Tiempos modernos. Gracias, Alejandro. Tiempos modernos tiene una escena que justamente representa a un hombre en una fábrica ejerciendo un trabajo eminentemente mecánico hasta el punto que pierde incluso la capacidad de coordinar, pues. Y es un poco lo que Flora también expresa, ¿no? Y finalmente, otro de sus temas es la violencia doméstica y la inequidad laboral. Vamos a decir que esos 5 temas, ¿no? La vida en el convento, la prostitución, la maternidad en miseria, la violencia doméstica y la inequidad laboral, van a ser los temas. La mujer como eje transversal en todos estos temas. Es correcto. Y es como tú dices, excelente tu observación, es la perspectiva de la mujer en torno a cómo funciona una sociedad. Entonces, a diferencia de Marx y Engels, que están concentrados, además que eran unos intelectuales, unos tipos que tenían espacios públicos para conversar, para debatir, estaban en los espacios de públicos. Flora está observando... Desde la observación y desde la invisibilidad, además. Y desde la vivencia personal como mujer. Lo vive, pero además es invisible. Sí. Entonces le permite también meterse en espacios para observar directamente lo que ocurre en la sociedad. Recordemos que ese mundo académico, como el mundo actual, es un mundo de machos. Es un mundo de machos en esa época. Sí. Uh-huh. No de una invisibilidad material, o sea, sino social de la época. Sí. Una no existencia. Un no ser. Un no ser. Bueno, vamos al corte musical, Alejandro, pero me gustaría, de regreso, que conversáramos un poco. Marian decía ese tema de la invisibilidad y hay un tema con Flora, hay una anécdota muy interesante, que es en que ella se tiene que vestir de hombre para vivir una experiencia en el Parlamento inglés. O sea, que era transvesti también. Era transvesti. No, vale. pero se lanzó una de transvesti. Pero técnicamente es transvesti. Sí. Entonces, vamos ahorita, más allá del sacrilegio que acabo de cometer, a nuestro tema musical, segundo tema musical del día de hoy, con el tema Remamos, de Cani García y Natalia Lafourcade. Ya regresamos con Bolívar Nuestro, este programa 111 dedicado a Flora Tristán, feminista y socialista. Ya regresamos, Bolívar Nuestro, por la Radio del Sur. Continuamos con nuestro programa Bolívar Nuestro, programa 111, dedicado el día de hoy a Flora Tristán, feminista y socialista. Hemos hecho un repaso amplio, el inicio del programa, con esas impresiones, esos testimonios de Flora sobre el libertador Simón Bolívar. Uh-huh. Luego abordamos temas de su biografía. En el último corte estábamos hablando sobre esos temas, esas áreas que ella observó, sobre las que reflexionó, y donde la mujer y el estado de la mujer era el tema central, bien sea en el estudio de los conventos, bien sea en el estudio y observación de la prostitución, en el estudio de la vida doméstica, uh-huh, entre otros aspectos que nos resaltaba Rosana. Ya para finalizar, Rosana, te quisiera preguntar o comentar, sobre todo, qué aspecto resaltante pudiéramos nosotros tomar de Flora hoy. Uh-huh. Es precursora del pensamiento feminista, es precursora del pensamiento socialista. Escribió sobre la Unión Obrera años antes de que Marx y Engels publicasen el, uh-huh, Manifiesto Comunista, uh-huh, ¿no? Correcto. Antes de 1848. En un contexto donde además el pensamiento social, tú nos comentabas, está entre esa visión utópica, uh-huh, idealista, uh-huh, de la transformación del combate a la inequidad a una
visión racional científica, lo que llaman el materialismo histórico. En este contexto amplio, ¿cómo podemos decir nosotros que su pensamiento está vigente? ¿De qué manera nos podemos ir acercando quienes nos escuchan, que no sepan de Flora, que están con este programa conociéndola por primera vez? ¿Cómo podemos darles más herramientas para conocer a Flora y conocer la historia de la mujer en realidad? Sí, sin duda, Alejandro. La presencia o la obra de Flora Tristán, que bueno, mira, parece mentira, pero hay todavía pues quienes no se acercan a ella, no la conocen, y bueno, estupenda la oportunidad aquí en nuestro programa para invitarlos, porque Flora Tristán diagnostica totalmente, luego de una revisión profunda de la literatura, de la filosofía, de la religión, de las leyes, dónde está la mujer en sociedad. Y al diagnosticar ese lugar de la mujer en la sociedad, automáticamente proyecta la necesidad de darle, digamos, beligerancia a la mujer, ya no solo como un ente o un ciudadano pasivo, que fue lo que quedó después de la Revolución Francesa. Ahí donde está la militancia, ¿no? Exactamente, la acción. Además, Flora era una mujer súper pragmática, súper activa, ¿no? El objetivo de la Unión Universal, recordemos que también Flora es predecesora o antecesora de esto que luego se va a llamar la Internacional Socialista, ¿no? El internacionalismo de la causa obrera. Para ella era imperativo crear primero una clase obrera. O sea, había que identificarse como perteneciente a una clase. La conciencia de clase que va a tratar Marx. Exactamente. Y ya Flora, en 1843, lo está planteando en ese libro La Unión Obrera. Era necesario convertir a la Unión Obrera en propietaria de un capital producto de la cotización voluntaria de cada obrero. Esto es una de las propuestas increíbles de Flora. O sea, es una mujer que no se queda como muchos la catalogaron en la cosa utópica. No, es una mujer que te está proponiendo que cada obrero tiene que poner, vamos a traernos la cosa para acá, ¿no? Un bolívar para poder construir un espacio en donde el día de mañana todos los obreros tengamos a dónde ir a buscar salud, a buscar educación, a buscar apoyo para... Bases del pensamiento y de la práctica sindical. Exactamente, totalmente. Y bueno, tú estás justamente enumerando esa vigencia que tiene ese pensamiento, ¿no? Flora abogaba por adquirir un poder real. ¿A qué llamaba ella poder real? Plata. Había que tener dinero, había que lograr reunir dinero. Y eso lo hacíamos a través de la colaboración de cada uno, organizando además su salario, su ingreso, primero desarrollando la conciencia de la necesidad de que tenemos que nosotros, o sea, la clase obrera en su momento, promover ese carácter solidario de poner un bolívar, una moneda, todos los meses para la existencia, exactamente, para la existencia de esos espacios. Por otra parte, prevenir por ese medio la miseria, ofreciendo educación. Para Flora era fundamental la educación de la mujer. Sin la educación de la mujer no podía ser garantía de un hogar armónico, ¿no? Y por otra parte, tenía que igualarse también a las condiciones de su compañero hombre, que por lo general no era que tenía más educación, pero sí solía tener mayor instrucción. Es decir, tenía capacidades, se le ofrecían al hombre capacidades que a la mujer no, por justamente dejársele en labores eminentemente domésticas. Y finalmente, otro elemento por el cual luchaba Flora era una recompensa digna por el trabajo, ¿no? Que de alguna manera eso garantizaba la proyección del trabajo en el futuro. O sea, un obrero mal pagado, un empleado mal pagado, difícilmente podía vivir en dignidad, difícilmente podía ofrecer armonía familiar y difícilmente podría ser dador de valores a una sociedad que está pues necesitada de individuos que estén sanos, física, psicológica. De nuevo Bolívar, la educación como eje de la ciudadanía. Eso es correcto, totalmente. Y fíjate, hay una anécdota que quisiera compartir con nuestros oyentes porque es muy interesante. El trabajo de Flora, que lo pueden encontrar por internet, ustedes ponen Flora Tristán y van a conseguir cualquier cantidad de ensayos y los libros que hemos mencionado aquí, Peregrinaciones de una paria, La Unión Obrera, Viaje por Londres, todo eso, y entre otros libros, y lo pueden revisar. Ella tiene una anécdota muy, muy graciosa, que es cuando ella insiste en ingresar en el Parlamento inglés, un espacio en el que estaba prohibido la presencia de la mujer.
¿no? La mujer no votaba, es bueno que lo sepamos quienes nos escuchan en este momento. Correcto, estamos hablando de alrededor de 1830. 1840. 40, en Europa. Exactamente. Y la mujer no votaba. No votaba, no. Es que el movimiento de las sufragistas ya es finales del 19. Principio del siglo XX, ¿verdad? 20, exactamente. 100 años después es que estaba votando la mujer aquí en Venezuela por primera vez, 1945. 1945, por ahí. Exactamente. Y bueno, y el movimiento feminista, no solo por las sufragistas, sino las distintas olas del movimiento del feminismo, que continuamos buscando esa igualdad, ¿no? Esa igualdad que, como es el viernes conversábamos en la actividad, Alejandro, con la diputada Asia Villegas también, quien comentaba que no se luchaba, el feminismo no es el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, el feminismo es la lucha contra el patriarcado, que es un sistema opresivo, producto del capitalismo, como resultado de esa visión equivocada del progreso, y que ha dado como resultado, por supuesto, unas condiciones que desde la misma flora, imagínate, desde el mismo nacimiento de ese capitalismo, desde la misma industrialización, ha generado estragos en la humanidad. Entonces, volviendo un poco aquí a esa necesidad de Flora de entrar al Parlamento, ella quería escuchar a los políticos de la época, ¿no? Entonces le dice a un compañero con quien está saliendo en ese momento, oye, tú me puedes facilitar un traje de hombre para yo poder ingresar a los espacios del Parlamento, porque no puede entrar una mujer. Entonces, aquí leo a Flora, que lo dejó muy bien asentado, ¿no? Este hombre había viajado mucho y se jactaba de estar exento de prejuicios. Open mind. Era un open mind, exacto. Un hombre deconstruido. Entonces ella dice, tuve la simpleza de creer que su conducta se ceñía a sus palabras. O sea, ella le creyó, pues, ¿no? Mira, un tipo open mind, ¿no? Entonces, bueno, le propuse como una cosa natural, bueno, si me prestaba un traje de hombre y que me llevara con él a la sesión. Y dice, bueno, mi proposición hizo sobre él el efecto que hacía en otro tiempo el agua bendita sobre el demonio. El tipo se escandalizó. Entonces le dice, prestar los vestidos de hombre a una mujer para introducirla en el santuario del poder masculino. Pero qué abominable escándalo, qué desvergüenza, qué horrible blasfemia. Mi amigo se puso pálido del horror, rojo de indignación. Tomó su bastón y su sombrero, se levantó sin mirarme y me declaró que no podía continuar viéndome. O sea, le cortó las patas. De una sola. De una sola. Pero la mujer cayó en una blasfemia, en un sacrilegio. Y sus últimas palabras fueron, desgracia para aquel que escandaliza. Y yo le respondí con el versículo siguiente, desgracia para aquel que se deje escandalizar. O sea, ella muy clara, una tipa muy clara de lo que quería, de cuál era su objetivo, y que nunca declinó en ese compromiso de luchar por las mujeres, de organizar a las mujeres, y no solo a las mujeres, Alejandro, Marián, y a quienes nos escuchan, organizar a la clase obrera. Que era un punto importante. Eso es correcto. Ahora, bueno, ya con esta gran reseña que hemos hecho de Flora Tristán, recordemos que Flora nació un 7 de abril de 1803, o bueno, el 7 de abril es la fecha que está inscrita en su registro, reseñada allá en Francia. Hay hipótesis que señalan que es probable que Flora sea hija de nuestro libertador Simón Bolívar. Hay aspectos de la cronología, del contacto de Bolívar con su madre, de esa relación que puede trabajarse bajo ese ángulo. No está probado hasta ahorita que así sea, pero no estamos hablando de Flora porque tiene una supuesta relación con Bolívar, una relación consanguínea, sino por sus méritos propios. Hemos visto acá que Flora tenía, como tú lo planteaste en la actividad del viernes pasado, Rosana, como un espíritu antropológico, etnográfico, esa observación aguda de la inequidad, esa observación aguda de los efectos del desarrollo del capital. Estamos hablando de los inicios de la primera revolución industrial, esa observación del obrero, el desgaste humano que ya significaba el trabajo asalariado en situaciones precarias, el combate contra los prejuicios de su época, no solamente prejuicio por ser mujer, sino por ser hija ilegítima, y sobre todo no solamente eso, sino un aspecto que va de la crítica a la propuesta práctica, a la militancia, algo que observamos años después en las propuestas de Marx y Engels, que básicamente señalaban que no sirve de nada
pensar sobre cómo transformar la realidad, sino en realidad tomamos acciones concretas para transformarla. Esta reseña de Flora nos habla de unas problemáticas que continúan. El patriarcado como un sistema inherente al capitalismo, como el racismo lo es, como lo es el sexismo, como nosotros podemos identificar también en la actualidad la continuidad de los pocos espacios que existen para la participación de la mujer, pese a los grandes avances que se han tenido. Venezuela es un ejemplo de esos avances. Nuestra primera mandataria, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y gran parte de nuestro tren ministerial, de gobierno, de diputadas, la mujer ha tenido un protagonismo importante en la revolución bolivariana. Con Flora podemos tener también una visión de la Europa de mediados del siglo XIX, de la Europa que nace ante la mecanización de la producción, de la Europa que se transforma bajo los efectos del capital, y sin duda alguna un testimonio de una época que una época donde se siembran antivalores que todavía continúan, y que nosotros estamos todavía luchando contra ellos. Sin más que agregar, Rosana y Marian, muchas gracias por recibirme nuevamente acá en Bolívar nuestro programa 111 dedicado a Flora Tristán, feminista y socialista. Un marco referencial, su pensamiento y su acción para las luchas de hoy, para las luchas no solamente de la mujer, sino las luchas de la humanidad por su liberación. Así es. Que es el gran valor que rescatamos de Flora hoy en la actualidad. A todas y todos, muchas gracias por su atención. A la Radio del Sur, a todo el equipo, Luxmar, Marian, Rosana, Ima, que no está con nosotros ahorita, y por supuesto, bueno, al Centro de Estudios Simón Bolívar, que se ha encargado de coproducir este programa, 111 programas de Bolívar Nuestro. A todas y todos, muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima edición. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.